Bien, este equilibrio de autoprotólisis ¿solo le ocurre al disolvente agua? Pues no. En principio le puede ocurrir a cualquier disolvente que tenga protones. Por ejemplo, si el disolvente es acético, pues fijaros, el acético puro, algunas moléculas de acético deciden actuar como un ácido y otras actúan como una base. Aquí lo veis, una molécula de acético le ha transferido un protón a otra, con lo cual se forma el acetato, que es el anión, y el acético protonado, que es el catión. Habrá una constante de autoprotólisis del acético, que será el producto de las concentraciones de la especie positiva y de la especie negativa. Tendrá un valor determinado a 25 grados. He de deciros que las constantes, salvo que se especifique una temperatura distinta, pero si no se especifica ni se habla de temperatura, esas constantes son todas a 25 grados centígrados. El amoníaco, que también tiene en su estructura hidrógeno, pues también sufre como disolvente un equilibrio de autoprotólisis. Algunas moléculas de amoníaco ceden un protón, es decir, actúan como ácido, ceden un protón a otras moléculas de amoníaco que actúan como base, dando lugar al amonio, que tiene positivo, y a la amida, de una especie de carga negativa, con su correspondiente constante de autoprotólisis, su expresión, su valor, etcétera. Entonces ya sabemos que los disolventes próticos que tienen protones tienen propiedades ácido-base. Bueno, y las sustancias ya sabemos entonces que pueden ser ácidas, pueden ser básicas, que eso depende de a quién se enfrentan. Estas sustancias, sobre todo para poner de manifiesto su carácter ácido o su carácter básico, pues tienen que estar disueltas en un determinado disolvente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a usar a partir de ahora, salvo que especifiquemos algo distinto o algún caso particular, el disolvente será siempre agua. Entonces, un ácido fuerte en agua, ¿qué significa? Pues es un ácido que en agua, al disolverse, se rompe y se disocia por completo en sus iones. Aquí lo tenéis. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte en agua porque se disocia por completo en cloruro, se rompe al 100% en cloruro y en protones. Es decir, el agua actúa como una base y recibe el protón del clorhídrico. Eso es un ácido fuerte. Por lo tanto, no podemos, es decir, la reacción es prácticamente completa. No queda nada de reactivo. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de constante de equilibrio porque tendría un valor próximo a infinito. ¿Qué sería una base fuerte? Por ejemplo, el NaOH, que sabemos que es una base fuerte porque cuando se disuelve en agua se rompe completamente en OHs y en sodio. Los OHs están relacionados con ese carácter básico de las sustancias, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces tampoco habrá una constante de equilibrio. Cuando al agua le añadís ácido, un ácido fuerte, lógicamente la concentración de protones ya no es igual a la de OHs, supera la de OHs, y si añadís una base fuerte, lógicamente la concentración de protones es menor que la de OHs y por tanto la concentración de protones es menor de 10 elevado a menos 7 o lo que es lo mismo, la concentración de OHs es mayor de 10 elevado a menos 7. Bien, ¿qué es un ácido débil o una base débil? Bueno, un ácido débil o una base débil son fácilmente identificables. El ácido débil sabemos que en agua, lógicamente, transfiere un protón al agua y por tanto se han liberado protones. De alguna manera se han transferido, han aparecido en la disolución protones, H3O positivo. ¿De acuerdo? Sabemos por ello que eso es un ácido. ¿Y por qué sabemos que es débil? Porque la disociación del ácido es parcial. Por lo tanto, si es parcial, sigue habiendo un equilibrio, se alcanza un equilibrio entre moléculas de ácido sin romper y la base conjugada de dicho ácido. Ese equilibrio tiene que venir caracterizado por su constante de equilibrio que llamamos constante de acidez. ¿Cómo identificamos una base débil? Pues lo mismo. Una base débil, en presencia de agua, le quita un protón al agua y, por tanto, se liberan OHs al medio. En el medio aparecen OHs. Ese aumento de la concentración de OHs identifica el que la sustancia primigenia sea una base. ¿Por qué sabemos que es débil? Pues porque la cantidad original de base que reacciona de esta manera para liberar OHs es muy pequeña
inmediatamente alcanza un equilibrio con el ácido conjugado y con los OHs liberados, y al alcanzar un equilibrio, lógicamente, conviene introducir un parámetro que es la constante de equilibrio de la base, es decir, la K sub B. ¿De acuerdo? O sea que ácidos débiles y bases débiles significa que se disocian poco, se disocian parcialmente, se alcanza un equilibrio, y ese equilibrio viene caracterizado por las constantes correspondientes. ¿Qué es un ácido poliprótico? Un ácido que tiene más de un protón. Entonces, un ácido que tiene más de un protón tiene tantos equilibrios ácido-base como protones. Por ejemplo, el ácido de la figura tiene 2 protones. Entonces habrá un primer equilibrio, liberación del primer protón. Habrá un equilibrio caracterizado por su constante. Como actúa como ácido porque libera protones, cede protones al agua, la constante se llama constante de acidez 1. A su vez, el anión resultante, el Ha negativo, sigue teniendo un protón, con lo cual este anión puede establecer un segundo equilibrio ácido-base liberando protones, y este segundo equilibrio viene caracterizado por K2. Entonces, un ácido poliprótico es un ácido que tiene más de un protón y entonces establecerá tantos equilibrios ácido-base como protones. Que tiene 2 equilibrios ácido-base. Que tiene 3 como el fosfórico, 3 equilibrios ácido-base. He de deciros que, desde luego, en este tipo de ácidos polipróticos, el equilibrio realmente importante, dominante, es siempre el primero. Lo mismo podríamos hablar para una base que es capaz de aceptar más de 2 protones, más de un protón. Por ejemplo, aquí tenemos una base, la A, 2 cargas negativas, podría ser carbonato, y entonces puede establecer un equilibrio que es arrancarle un protón al agua, liberándose OHs. Sin embargo, lo que se forma es una especie intermedia HA negativo. Este HA negativo puede tener un segundo equilibrio básico, equilibrio ácido-base, captando un segundo protón de otra molécula de agua y ya tenemos el segundo equilibrio ácido-base. Se diferencia del anterior porque en este caso se liberan OHs. ¿Cómo identificamos una base? Porque se produce un aumento de OHs. ¿Cuántos equilibrios hay? Pues tantos equilibrios básicos o ácido-base hay como protones sea capaz de captar esta sustancia. En este caso, el anión original es capaz de captar 2 protones, por lo tanto es capaz de presentar 2 equilibrios ácido-base. Sin ningún género de dudas, igual que antes, el equilibrio más importante, el dominante, es el primero. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo identificamos o cómo podemos clasificar a los ácidos? Podemos hablar primero de ácidos binarios, que son aquellos que están formados por hidrógeno y otro átomo. Y podemos clasificar ese tipo de ácidos binarios en la tabla periódica, bien en un grupo o bien en un periodo. En un grupo podemos decir que la acidez de esos compuestos binarios aumenta descendiendo en el grupo. Podemos explicarlo con la serie de los ácidos binarios del flúor, fluorhídrico, del cloro clorhídrico, del bromo bromhídrico y del yodo yodhídrico. Como vemos, los enlaces de todos estos ácidos son enlaces covalentes sencillos, simples, formados por 2 electrones. Sin embargo, la longitud de esos enlaces es muy distinta. La del ácido fluorhídrico es muy pequeña, porque el átomo de flúor es muy pequeño, mientras que en el caso del yodo el enlace yodo-hidrógeno es muy grande, muy largo, porque el átomo de yodo es grande. Entonces, fijaros, el pegamento lo representan 2 electrones. Es decir, tenemos el mismo pegamento para volúmenes, espacios, enlaces de muy distinta longitud. Cuanto más largo es ese enlace, tenemos que repartir el pegamento en un mayor espacio, por tanto la densidad de ese pegamento es menor, por tanto el enlace se rompe más fácilmente, lo cual explicaría que entonces sea más ácido. Si rompe fácilmente el enlace, libera protones con facilidad. Por lo tanto, el ácido yodhídrico es más ácido que el fluorhídrico. Por ejemplo, si lo comparamos con agua, ¿no? Así que la acidez aumenta descendiendo en el grupo. Y en el periodo. En un periodo podemos comparar el enlace HF, es decir, el ácido fluorhídrico, con el enlace oxígeno-hidrógeno del agua,
o con el enlace nitrógeno-hidrógeno del amoníaco. Pues bien, en un periodo vemos que la acidez aumenta hacia la derecha. En este caso los átomos son de tamaño similar, el tamaño del enlace, la longitud del enlace también es similar. Entonces, ¿cómo podemos marcar la diferencia de acidez entre el fluorhídrico, que es un ácido, el agua, que la podemos considerar una sustancia neutra, y el amoníaco, que en agua no es que no sea un ácido, es que es una base? Ni siquiera es neutra, es una base. La manera de explicarlo es apelando a las propiedades de electronegatividad del átomo que está unido al hidrógeno. Digamos que cuanto más electronegativo sea ese átomo, cuando pierda el electrón, la carga negativa que resida en dicho átomo será más estable. Si es más estable, entonces tiene una mayor probabilidad de que ese anión se forme. Por ejemplo, fijaros, la molécula de agua, la molécula de ácido fluorhídrico en presencia de otras moléculas de agua. La molécula de agua abstrae los protones de ambos casos y quedará sobre el flúor una carga negativa y sobre el oxígeno de la molécula de agua una carga negativa. ¿Dónde es más estable la carga negativa? Y por tanto, ¿dónde es más probable que se forme esa especie? Pues es más estable en el flúor, porque es el átomo más electronegativo. Luego, si el fluoruro es más estable, tiene mayor probabilidad de que se forme que el OH. Eso puede explicar por qué pierde con más facilidad el protón que el agua. ¿De acuerdo? Luego el fluorhídrico es un ácido, el agua es neutra.